Bueno, gente, hace ya unas semanas atrás, como todos recuerdan, estuvo peleando Kai Kara-France contra Albazi. Y fue una pelea de la cual yo no hablé porque realmente me sentí mal. O sea, terminé de verla y me sentí un poco mal, me supo muy mal la intervención de los jueces. O sea, el resultado final que dieron los jueces en esa pelea, a mí me supo bastante mal. Pero luego de eso, han saltado un montón de celebridades de la misma compañía, un montón de peleadores que ya están retirados, hablando precisamente sobre ese caso en específico y en general sobre varios casos que han ocurrido de la misma forma. Y les estoy hablando del supuesto robo de los jueces hacia los peleadores que a veces hacen o a veces toman decisiones los jueces que desde mi punto de vista son bastante polémicas, porque les quitan el momento a los peleadores. Y de esto precisamente ha estado hablando Israel Adesanya, por ejemplo. Estuvo hablando también Henry Cejudo, que dio unas declaraciones bastante fuertes. Y estuvo diciendo un poco, por ejemplo, Henry Cejudo, de que deberían cambiar la forma en la cual los jueces toman sus decisiones. Yo creo que la forma en que dijo Henry Cejudo es bastante, digamos que, exagerada. Es una forma en la cual no va a haber tampoco ningún tipo de justicia, porque las personas, por regla general, tienen peleadores favoritos, no son imparciales. Ninguno somos imparciales. En todas las peleas, cada uno tenemos un peleador que está, desde nuestro punto de vista, un poco más favorito que el otro. O sea, para nuestro gusto, pudiéramos decir objetivamente, ¿no?, quién puede ganar una pelea. Por ejemplo, es lo que a veces hacemos en este canal, lo que a veces yo hago en este canal, de que va a pelear un peleador u otro, y yo objetivamente digo, creo que este peleador puede ganar porque tiene tal y tal habilidad por encima del otro, desde mi punto de vista. Sin embargo, en muchas ocasiones me siento más inclinado hacia el otro peleador. Por ejemplo, les pongo un caso. Cuando peleó Chito Vera en esa última pelea que tuvo, yo dije que él tenía las de perder. En esa pelea. Sin embargo, yo quería que él ganara. Pero no fue así, al final termina perdiendo la pelea por una decisión unánime. Fue totalmente, no digamos que avasallado, no recibió tanto daño, pero sí fue absolutamente dominado. Por lo tanto, yo creo que las personas no somos imparciales en general. Y como dijo Henry Cejudo, o sea, el dato que le estuvo dando o la opinión que le estuvo dando, que la UFC debería hacer algo parecido a un voto público. Como que el público en general votara por el peleador supuestamente que gane la pelea, y que esto pudieran hacerlo sobre todo en las peleas estelares o en los eventos enumerados y las peleas estelares de esos eventos enumerados. Desde mi punto de vista, eso sería una falta de respeto también a lo que es las peleas. Yo creo que las peleas deben ser puntuadas por jueces, pero no de la forma que están siendo puntuadas actualmente, porque a cada rato sale una polémica. Recuerdan lo que pasó, por ejemplo, con Paddy Pimblett y Jared Gordon, que le quitan la pelea a Jared Gordon cuando realmente esa pelea Paddy Pimblett fue el que la perdió. Sin embargo, digamos que por nombre, digamos que por favoritismo, digamos que por lo que sea, le dieron la pelea a Paddy Pimblett, y esto estuvo de locos, ¿me entienden? Por lo tanto, yo creo que hay que buscar otra forma, hay que buscar una alternativa. Desde mi punto de vista, una alternativa interesante, ¿ok? No es que sea a prueba de fuego, ni mucho menos, no es que sea infalible en lo absoluto, pero sería interesante que los jueces no estuvieran al pie de la jaula, sino que más bien estuvieran en una cabina separado, como mismo hacen por ejemplo en el fútbol, que el VAR, cosa que a mí no me gusta tanto, porque a veces también toman ciertas decisiones desde mi punto de vista mal, a pesar de que tienen todas las cámaras, a pesar de que tienen todas las condiciones para ello. Pero bueno, si los jueces estuvieran en una cabina, ¿okay?, quizás no le afectaría tanto el bullicio, porque en muchas ocasiones, gente, y esto es evidente, pues nos dejamos llevar un poco cuando un peleador u otro hace una acción, ¿ok?, y el público se levanta, el público enloquece y empieza a aplaudir, o empieza a gritar, o empieza a hacer lo que sea, y salimos siendo afectados de ese tipo de acciones, a pesar de que las acciones no sean realmente marcantes en la pelea, no sean acciones efectivas o lo que sea. Por ejemplo, cualquier peleador de repente tiene un volado y ese volado queda en la guardia del contrincante. Ese volado no cuenta como golpe, no es un golpe significativo, es un golpe lanzado, más no es un golpe conectado. Y de repente el público enloquece y aplaude o grita o lo que sea, se pone eufórico, y los árbitros pueden tomar eso como un golpe significativo a pesar de que no lo es. O sea, parte de la puntuación que los árbitros tienen en muchas ocasiones son influenciadas por el mismo público. O sea, los árbitros no, los jueces directamente, son influenciadas precisamente por el mismo público, porque están al pie del ring. Y también en muchísimas ocasiones pues no ven exactamente
exactamente lo que está ocurriendo, ya sea porque es un ángulo diferente, ya sea por lo que sea. Hay acciones en las cuales los jueces no pueden apreciar de manera correcta debido a la posición, quizás a la posición en la cual ellos están ubicados. Ahora, algo bien interesante sobre todo esto fue las palabras que dijo Israel Adesanya. Él estuvo diciendo mediante Twitter, mediante comentarios en Twitter, que fue un robo porque hay dos árbitros, o sea, hay dos jueces que estuvieron en esa pelea que ya han hecho este tipo de cosas, que ya le han quitado su momento a los peleadores. E Israel Adesanya estuvo diciendo de que una de las maneras en las cuales pudiéramos evitar este tipo de cosas es que a los jueces, cuando terminan las peleas, no solamente a los jueces, sino que también a los árbitros de ring o del octágono, deberían hacerle también algún tipo, ¿no?, de entrevista y que den declaraciones sobre por qué tomaron una decisión, por qué puntuaron X, por qué puntuaron Y, por qué le dieron la pelea en un round a tal, por qué le dieron la pelea en un round a más cual. O sea, que ellos deberían de ser responsables de las acciones que ellos están puntuando, de las acciones que ellos están tomando. ¿Ok? Porque a partir de esas decisiones que ellos toman, a partir de esas puntuaciones que ellos toman, hay carreras que se definen, gente. Por ejemplo, ahora mismo Kai Kara-France estaba a punto de conseguir, ¿no?, esa oportunidad titular, esa pelea por el cinturón indiscutido de la división de las 125 libras y se lo acaban de quitar. Le dieron la oportunidad prácticamente los árbitros a Al-Bazzi y esto es una locura, gente. Esto es una locura. La pelea, desde mi punto de vista, y a mí, como les digo, no me gusta usar la palabra robo en general, en lo que son los deportes de combate, pero no hay nada más parecido a un robo que lo que acaban de hacer estos jueces con esta pelea de Kai Kara-France y Al-Bazzi. Y me llama muchísimo la atención de que la UFC, que es una de las mayores compañías, para no decir que es la mayor compañía de deportes de combate que existe en el mundo, la compañía más prestigiosa desde mi punto de vista del mundo, ¿ok?, la que más peleadores tiene, la que más dinero se gasta en todo en general, ya sea en promoción, ya sea en las mismas peleas, ya sea en todo lo que es el octágono, todas las cosas, en pagar a peleadores, en pagar a árbitros, en pagar a jueces, todas estas cosas, y que todavía siga pasando este tipo de acciones, que todavía los jueces sean protagonistas, ¿ok? Porque eso es lo que pasó, tomaron el rol protagónico en esa pelea. Los jueces tomaron el rol protagónico cuando esto no debería ocurrir. Y no es la primera vez, como les digo, no es la primera vez que esto ocurre. Y últimamente, en este último año, ha ocurrido en múltiples ocasiones. Desde mi punto de vista, esto es algo que la UFC tiene que arreglar. Tiene que arreglar porque evidentemente no puede seguir ocurriendo de que los jueces ven una pelea o se decanten por un peleador de esta forma, y más cuando la pelea fue bastante abierta. Si bien hubo cierto tiempo de control por parte de Al-Bazzi, yo creo que Kai Kara-France tuvo la mayor cantidad de golpes significativos, la mayor cantidad de golpes. El que generó más peligro fue precisamente Kai Kara-France. Y dentro de la UFC, supuestamente los puntajes que dan los jueces son bastante, digamos que apegados hacia el peleador que logra crear, más daño o que hace más golpes significativos, el que más se acerca a finalizar la pelea. ¿Entienden lo que les digo? Por lo tanto, esto que hicieron los jueces desde mi punto de vista fue una aberración. Esto no tiene ni pie ni cabeza, y por esto el enfado de la mayoría de los peleadores dentro de la compañía. Otro de los cuales estuvo dando ciertas declaraciones fue precisamente Daniel Cormier, que estuvo diciendo de que desde su punto de vista esta pelea la ganó Kai Kara-France. Y aquí yo estoy también de acuerdo con él en cuanto a él dice quién ganó ciertos rounds. Daniel Cormier estuvo diciendo de que Kai Kara-France se llevó el primero, el segundo y el quinto asalto, y yo creo exactamente igual que Daniel Cormier. Desde mi punto de vista, esos tres asaltos se los llevó Kai Kara-France. Fueron los asaltos en que mejor se vio. Y es una locura que los jueces hayan puntuado de esta forma. Es absolutamente una locura. Desde mi punto de vista hay que arreglar esto. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho los peleadores, o sea, que han estado fuera de esto, con respecto a esos jueces. Desde mi punto de vista, esto es algo que la UFC tiene que arreglar. No puede ocurrir en más ocasiones que los jueces le roben el protagonismo a los peleadores, que les quiten ese brillo, que les quiten su momento. Porque como ya les dije, Kai Kara-France acaba de perder su oportunidad titular, y es un tipo que viene peleando desde hace muchísimo tiempo, que se viene enfrentando a grandes peleadores de la división de las 125 libras y que merecía esa oportunidad titular. Al-Bazzi también, pero precisamente en esta pelea no.
esta pelea la perdió él. Sin embargo, los jueces se la dieron a él, se la dieron a Al-Bazzi. Cosa que desde mi punto de vista estuvo muy mal. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.